Escudero tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Este es un proyecto de la máxima importancia que busca adecuar nuestro antiguo sistema a los convenios internacionales que Argentina ha ratificado. En materia penal, nuestro Código de Procedimientos solamente establece la posibilidad de un recurso de casación que está limitado a cuestiones de derecho. En el año 94, con la reforma constitucional, nosotros elevamos a rango constitucional los convenios internacionales que aseguran la doble instancia, el derecho a toda persona condenada a que su sentencia de condena sea revisada. Entonces, en el año 2005, la Corte Suprema, en el fallo Casal, dice que la revisión de la sentencia condenatoria debe ser amplia, que hay que agotar lo que llama la máxima capacidad revisora y que el único límite de la Corte es la inmediación. ¿Qué es la inmediación? Es la posibilidad de quienes revisan la sentencia de saber exactamente, qué sucedió en esa audiencia, que los juicios son orales, qué fue lo que efectivamente dijo el testigo. El artículo 395 del Código Procesal Penal de la Nación dice que cuando en las causas de prueba compleja el tribunal lo estimare conveniente, el secretario resumirá al final de cada declaración o dictamen la parte sustancial que deba tenerse en cuenta. Es decir, que hoy, cuando se va a revisar una sentencia condenatoria en materia penal, con lo único que cuenta el tribunal revisor es con el resumen que hace el secretario de lo que él interpreta, qué fue lo que dijo el testigo. Por lo tanto, con esta modificación que estamos votando, a pedido de cualquiera de las partes, el tribunal debe grabar la audiencia de prueba. Y eso va a permitir al tribunal que revisa en apelación percibir seguramente cómo fue que declaró el testigo, si el testigo estaba nervioso, si el testigo miraba al imputado, es decir, tener una percepción más inmediata que permita no solamente revisar las cuestiones de derecho, sino también las cuestiones de prueba. Por estas razones, presidente, pido que se apruebe el proyecto que ha sido firmado por unanimidad en la comisión. Gracias. ¿Perdón? Sí, senadora Escudero. No, ayer habíamos consensuado tratar el sistema de alerta temprana, que se ha trabajado mucho en la comisión en base a 9 proyectos presentados por distintos senadores. Ustedes recordarán que la tragedia con el secuestro y muerte de Candela generó la necesidad de establecer en nuestro país mecanismos que faciliten la búsqueda de personas. Tenemos un país muy extenso y un país además con una estructura institucional de tipo federal, por lo tanto es necesaria la coordinación. Nosotros invitamos a la comisión a la presidenta de Missing Children Argentina y a la presidenta del registro nacional que existe de menores extraviados y nos plantearon cuáles son las dificultades que tienen para avanzar en la coordinación. Por eso se trabajó mucho en la comisión, es un tema que está listo, está circulando el dictamen para la firma, faltan muy pocas firmas, presidente. Senadora Escudero. Gracias, presidente. Este es un proyecto muy importante que plantea alcanzar con una sanción penal la conducta de aquellas personas que utilizan los medios electrónicos para contactar a menores de edad con el propósito de cometer posteriormente un delito contra la integridad sexual. Quiero empezar un poco recordando lo que alguna consultora hace poco analizó en sus mediciones. Un adulto hoy pasa el doble de tiempo que su hijo mirando televisión, pero su hijo adolescente pasa 6 veces más que su padre conectado a la red. Esto nos da la reflexión contextual de frente a qué estamos. Con esta masificación de las tecnologías de la comunicación, con el acceso a Internet y con la brecha generacional que hace que hoy los hijos manejen y entiendan las computadoras mucho mejor que los padres, hay un cambio completamente sustancial. Frente a la televisión hay una distancia, ¿no es cierto? Está el aparato, que es una distancia. En cambio, en las nuevas tecnologías hay una interacción directa. La red es un nuevo ámbito de socialización, así como antes era el club, como es la plaza pública, hoy es la red. Y esa interacción es absolutamente anárquica.
Por lo tanto, se crea un ambiente propicio para el encubrimiento de los abusadores y para el anonimato. Lo que estamos planteando en este proyecto es tratar de proteger a nuestros jóvenes para que en el uso de estas nuevas redes sociales estén protegidos de estos abusadores con quienes muchas veces, sin darse cuenta, seguramente pueden estar en contacto. Este es un primer paso. Nosotros, del análisis que hicimos en la comisión y con los distintos expertos que concurrieron, nos dimos cuenta que aquí hay que avanzar mucho más porque hay otro tipo de delitos que se están cometiendo a través de estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, la sustitución de identidad es uno de los temas que surgieron. En nuestro país hay 6,5 millones de hogares conectados a la red. También se accede por telefonía celular y por los cibercafés. O sea que este es un fenómeno muy grande y por lo tanto es muy importante proteger a nuestros niños. Hoy hay millones de niños que participan de las redes sociales y que pueden ser víctimas de pederastas. Lo que estamos penalizando es esa conducta anterior al delito contra la integridad sexual. ¿Qué estamos diciendo? Es el proceso de captación del menor. Basta entonces la captación de la persona menor de edad con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual, lo que ya estamos generando una tipicidad autónoma. Lo que estamos diciendo es que la conducta típica va a ser el contacto con los menores de edad. El elemento circunstancial de medio, la utilización de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos a los fines de contacto. Como elemento del tipo subjetivo, distinto al dolo, el propósito del victimario de utilizar ese contacto para cometer un delito contra la integridad sexual del menor. Y la escala penal prevé un mínimo de 6 meses y un máximo de 4 años de prisión. El dictamen se elabora en base a 2 proyectos, uno de la senadora Bongiorno y otro de la senadora Igonet, que dan cuenta, digamos, de hechos que ya se han presentado en nuestro país, ¿no es cierto? Personas menores de edad que han sido contactadas por estos abusadores. Muchas veces el menor no sabe que está con una persona mayor, porque como hay anonimato, el que los contacta se hace pasar por una persona de su edad. A veces ha sucedido que, bueno, en esta se hacen amigos, se ganan el afecto a través de la red, les piden fotos, empieza el intercambio de fotos, a veces fotos comprometedoras y después entonces presionan al menor. En mi provincia se dio el caso, bueno, por suerte el menor de edad le contó a los padres, entonces con la policía se pudo llegar a esta persona porque quedaron a través de la red en encontrarse en un lugar determinado y ahí los encontraron. Entonces, no estamos penando el vacío, estamos penando actos concretos. ¿El contacto se puede probar? Sí se puede probar. A través de ese contacto que se puede probar, el contenido del contacto del cual va a surgir el propósito de abusar del menor, de explotarlo o tal vez de cometer algún delito de pornografía infantil utilizando las fotografías obtenidas con engaños a través de la red. Esto es un tema que se está moviendo en el derecho comparado. En el año 2007, el Consejo de Europa aprueba una convención sobre la protección de niños contra la explotación sexual y el abuso sexual y se incluyen como delitos específicos el grooming y el turismo sexual. En base a ello, países como Alemania y el Reino Unido ya han tipificado este delito que se llama de grooming en inglés. Australia y Singapur también lo han hecho, muchos estados de Estados Unidos, en España el debate estaba muy avanzado y en Chile también se está avanzando en estos temas. Insisto que el delito es entonces la cooptación virtual de menores, porque se ha determinado que forma parte de una tríada que se complementa con la pederastia y la pornografía infantil. El desafío es proteger a nuestros jóvenes. Nosotros creemos que hay que seguir avanzando en materia de tecnologías, que
este avance de tecnologías es muy bueno, se avanza en la democratización del conocimiento, pero al mismo tiempo tenemos que asegurar el derecho de nuestros niños, niñas y adolescentes de poder usar la red y estar protegidos de estos delitos y de los posibles abusos que se pueden cometer. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que ha quedado bastante claro. Lo que estamos creando es un tipo penal nuevo, estamos adelantando la punición a ese comportamiento anterior a la comisión del otro delito más grave. Y ello es así, si bien el adelantamiento de la punición siempre es excepcional, en este caso está justificado por la vulnerabilidad de las víctimas, por la gravedad del delito posterior y efectivamente por las secuelas que estos delitos tan graves dejan en nuestros niños, niñas y adolescentes, en las víctimas de estos delitos. Habrá un concurso, digamos, si el otro delito llega a cometerse o tiene principio de ejecución, habrá concurso de delitos. Son dos comportamientos distintos y todas estas conductas nuevas que vamos tipificando y que tienen vinculación en el derecho comparado con avances legislativos son muy importantes a la hora de los pedidos de extradición, ¿no es cierto? Como estas son redes internacionales, bueno, si no está tipificada la conducta en nuestro país, seguramente no se podrá extraditar, ¿no es cierto?, al autor de estos delitos tan graves. Y yo me sumo a quienes se han expresado en el sentido de que tenemos que revisar en forma íntegra el Código Penal. Ojalá el año que viene haya espacio para que podamos en este Senado avanzar en una reforma integral del Código Penal. Gracias, presidente.